Miren, la desgracia del protestantismo es no tener un magisterio. Digo esto porque en esta ocasión voy a referirme a ustedes a por qué y para qué el magisterio católico. Y lo digo porque en estos días, con el tema de la nota Mater Populi Fidelis que el Vaticano ha compartido con todos los creyentes católicos, uno se da cuenta con este movimiento que ha hecho la Iglesia, la importancia que es el magisterio católico para nosotros, los católicos. ¿Y por qué es importante? Cosa esta que dichosos serían los protestantes si tuviesen un magisterio colegiado, único, que lo aglutine a todos. Pero como no lo tienen, hay un sinnúmero de denominaciones, porque cada quien cree lo que le parezca y nadie lo cohesiona en torno a un sistema de creencia único y definitivo. A diferencia de nosotros los católicos, que tenemos ese magisterio, gracias a Dios, que nos permite, que nos ayuda a encarrilarnos en una sana doctrina. Miren, en la fe siempre el hombre va a tener la inclinación a distorsionar los componentes de la fe. Eso se veía siempre en el Antiguo Testamento, eso es un hecho. Tú te coges el Antiguo Testamento, sobre todo todos los libros proféticos, y tú te vas a dar cuenta que el pueblo siempre estaba tentado a desvirtuar las sanas enseñanzas de los sacerdotes de aquella época. De hecho, la razón de ser del profetismo, del movimiento profético, es eso, es fungir como maestro que encarrilan al pueblo y lo sacan de esos componentes idolátricos que distorsionaba la fe. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Pero también en el Nuevo Testamento tú te vas a encontrar con unos elementos que son corregidos al instante y otros no. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tú te das cuenta que cuando algún fiel estaba frente a la presencia de un ángel o frente a la presencia de Pedro, instintivamente quería postrarse, pero no postrarse, sino quería adorarlo. Y tanto Pedro como el ángel, al darse cuenta que estaba distorsionando el gesto, porque postrarse no necesariamente significa adoración. Postrarse puede significar una reverencia respetuosa ante la persona que tenemos de frente. Pero aparentemente en esos textos bíblicos, la intención del que se estaba postrando era ir más allá de una reverencia, era tratar al otro como si fuese Dios. Y cuando ellos se daban cuenta, ellos entonces lo frenaban. Andan por ahí el texto, no lo tengo ahora. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento de esa distorsión de la fe aparece y que no fue corregido. Cuando tú lees el texto, tú te das cuenta que lo dejan pasar. Lucas lo escribe y lo pasa por alto. Es aquel momento en que en el libro de los Hechos de los Apóstoles 19, 11, 12, que el pueblo comenzó a apropiarse de los pañuelos y los mantos de Pablo y se lo llevaban para su casa como para ser sanado. Y Lucas, no sé si lo hace intencional o no corrige el hecho, porque tampoco deja claro si quien se estaba apropiando del pañuelo y llevándose para su casa lo estaba haciendo con la intención de reconocer que Dios, el poder de Dios, se manifestaba a través del pañuelo, o si lo hacía creyendo que
por ser de Pablo, el pañuelo, yo me iba a sanar. Eso no queda claro. Pero Lucas debió corregirlo o especificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese gesto va a depender la actitud del creyente frente al pañuelo. Si tú tomas el pañuelo y tú crees que a través de ese pañuelo baja el poder único de Dios y tú vas a ser sano, ahí no hay problema, ahí no hay idolatría. Pero si tú tomas el pañuelo y crees que en el pañuelo está el poder de Pablo y de Pedro y que por eso tú te vas a sanar, ya ahí hay una especie de superstición. Y la superstición es un pecado contra el primer mandamiento, que es no tener, es un pecado de idolatría, la superstición. Bien, entonces con esto, también en la época moderna, sobre todo nosotros los católicos, tendemos a sacar muchos símbolos que son propios del templo y llevárnoslo para la casa y distorsionar su uso. Por ejemplo, yo recuerdo que nuestras abuelas, el incienso, que es un aroma que se usa en los templos históricamente, en todos los templos, y que aparece, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis como signo que refleja la oración de nosotros, y que he tomado como incienso. La oración nuestra es tomada como incienso y colocada dentro de una copa por los santos, y ellos se presentan a Dios Padre. Pero lo que somos un poquito mayor, que vimos a nuestros abuelos, nuestra madre, incienciar la casa nuestra, tú te preguntas, bueno, el gesto religioso, por demás, hay que ver con qué intención ellos lo hacían. Si cuando las abuelas estaban incienciando la casa, estaban queriendo significar que en ese incienso estaban subiendo nuestras oraciones para que los santos la tomasen y se la presenten al único poderoso que es Dios, ahí no hay problema. Pero si en el gesto ellas entendían que con la mera materialidad, que el incienso per se, como incienso, tenía el poder para sacar demonios de la casa, ya ahí había un gesto supersticioso. Entonces, lo comparto todo. Bueno, igual pasa con el agua bendita. Si cuando tú, recuerden que la iglesia permite que tú te lleves tu agua bendita, por ejemplo, el Viernes Santo, tú la tomas y la lleves para tu casa. Pero si esa agua bendita tú la coges y crees que por la mera materialidad del agua, el efecto de pureza se va a ejecutar, tú estás tratando el agua con elementos supersticiosos. Ahora bien, si esa agua bendita tú la coges y mira, tú la esparces para que el poder tuyo, Jesucristo, saque esta influencia maligna de la casa, ahí no hay problema de superstición, porque tú estás reconociendo que Cristo va a manifestar su poder a través del signo que es el agua. ¿Ven? Entonces, lo que quiero significar con esto es que en las prácticas religiosas hay un hilo muy fino que si tú te descuidas, ya tú estás de aquel lado como un creyente supersticioso. Y con esto manifestar que sí, el ser humano, el hombre religioso, tiende a distorsionar los componentes y los elementos de la fe. Entonces, por eso es importante el magisterio, porque es el magisterio, a través de una larga reflexión, quien nos va a orientar y nos va a ir corrigiendo en el camino. Por eso, con este caso de la Mater Populi Fidelis, señores, alegrémonos que el magisterio de la Iglesia Católica, cosa que no tienen los protestantes, y por eso andan por ahí dispersos en 20.000 sectas distintas, porque no tiene un magisterio que unifica. Pero nosotros tenemos ese magisterio que nos unifica y nos corrige y nos da luz. La luz de Cristo se manifiesta a través del magisterio, para no hacer superstición con el magisterio, para no creer que el magisterio per se
Él tiene poder para. No, no, no. La luz de Cristo se manifiesta a través del magisterio. No es el magisterio que tiene poder, es Cristo que a través de Él se manifiesta y nos clarifica la mente. Por eso alegrémonos con este gesto del Papa León de darnos una nota Mater Populi Fidelis que nos permite aclarar ciertas ideas, ciertos conceptos sin miedo, reconociendo que históricamente el pueblo tiende a distorsionar los componentes de la fe. Y a buena hora, no es como dijo un comunicador por ahí en estos días, dominicano, conocido como Julio Martínez Pozo, que infirió esto que voy a decir, noté que lo infirió, como que la iglesia, por miedo al avance del protestantismo, está cediendo cosas. No. No fue por el protestantismo. Es un tema que la iglesia es el magisterio, y esto lo viene reflexionando desde antes de Vaticano II. El Papa Benedicto tiene una posición clara con el tema el Benedicto XVI, aquel que fue Papa, en su momento como antes de ser Papa y después y siendo Papa, él lo manifestó, él quiso corregir, y quizá muchos no le hicieron caso, de que María no es corredentora, no necesariamente porque el pueblo piense que es corredentora, sino que el pueblo piensa que ese término de corredentora le hace justicia a la labor de María, y no, como dije en el video anterior a cuando nos referimos a que es corredentora, no es que ella murió juntamente con Cristo en la cruz y que entonces su labor nos redime. No. Lo que queremos decir es a ese componente de cooperación de María, que así lo expresa Mater Populi Fidelis, que a su cooperación le queremos llamar corredentora, y no es correcto. No es correcto, porque corredentor, el es aquel que está en capacidad de hacer todas y cada una de las mismas funciones que hace el titular. Entonces no, María coopera, pero María no estaba en capacidad de hacer que Cristo se encarne. No estaba en capacidad. Dios tiene la capacidad de hacer que Cristo se encarne a través de María, pero María no tiene esa autocapacidad de hacer que Cristo se encarne a través de ella. Vamos a estar claros. María no estaba en capacidad de encarnarse en la cruz y dar su sangre por nosotros. Vamos a estar claros. Entonces, ese sí es una cooperación. Ese sí no la hace corredentora, por el amor de Dios. Es un tema de término. Entonces, dejémonos catequizar, instruir por el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, porque la luz de Cristo se manifiesta poderosamente a través de ese magisterio. Así que yo lo siento por ustedes, los protestantes. Ustedes no tienen un magisterio. Si tuviesen un magisterio, no existiese esa división entre un bautista y un calvinista. Por ejemplo, esa aberración de los calvinistas de predicar y creer que un grupito es elegido y el otro no. Señor, es una aberración. Y mira, esa aberración de los calvinistas debería tenerlo a ellos más separados de los bautistas que la separación que hay entre los bautistas y los católicos. Yo fuese bautista, y para yo estar más unido a un calvinista, prefiero estar más unido a un católico, doctrinalmente hablando. Más sin embargo, ellos se aglutinan y se agrupan de vez en cuando para atacarnos a nosotros. Pero ¿y cómo un bautista va
entrar en comunión, por ejemplo, o en armonía con la aberración calvinista de la elección y la predestinación. Por el amor de Dios, señores. Miren, y lo voy a aprovechar ahora. Esa visión calvinista de la predestinación le hace un flaco servicio a Dios, porque es que te vende a Dios como un fracasado. Sí, para el calvinismo, ellos no se dan cuenta, por así lo predican ellos, Dios es un fracasado, porque si los predestinados son un grupito entre tantos millones de personas que han pasado por esta humanidad, ellos están diciendo que entonces la mayoría de los seres humanos que han pasado por este mundo van a pertenecer al diablo y la minoría a Dios. Y eso es entonces venderte un Dios que es un fracasado. Tú estás diciendo que entonces el diablo le ganó el pleito a Jesucristo. O sea, oye, y a veces tú encuentras licenciados en estadista que son calvinistas. ¿Y cómo tú vas a ser calvinista si tú sabes de estadística? ¿Qué te dicen esa estadística de que el diablo se va con la mayoría al final y Dios le queda un resto, un chin ahí? Es un fracaso, señores. Entonces déjense de eso. A esa gente le hace falta un magisterio. Y nosotros tenemos la dicha de tener un magisterio católico que nos encarrila sobre los rieles de la salvación. Que Dios nos bendiga a ustedes que están de aquel lado y a mí que estoy aquí.